Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 24 del estudio de Juan. Hoy estamos comenzando en el versículo 28 del capítulo 18 y vamos a llegar hasta el versículo 16 del capítulo 19. Es un privilegio estar con ustedes una vez más. Queremos anunciarles que el seminario Tiempo a Solas con Dios será el sábado 16 de marzo a las 9 de la mañana, hora de Miami, y lo vamos a repetir el martes 19 de marzo a las 8:30 p.m. también hora de Miami. Y por favor verifiquen las horas porque aquí en Miami cambiamos la hora este domingo pasado. Amadas, qué alegría escuchar de ustedes que el estudio es de bendición para ti y para tu familia y que quieres invitar a más a venir al estudio de su palabra. Eso es nuestro mismo sentir. Eso nos llena el corazón de gozo. Y oramos que el Señor le dé a cada una de ustedes, que el Señor te dé estamina para perseverar y terminar gozosa el estudio de Juan y que te dé la oportunidad de invitar a muchas más al estudio de Apocalipsis, que vengan a sentarse a sus pies como María para ver al Rey de Reyes en su majestad, dirigiendo a los suyos hacia un glorioso futuro con un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis, amada, encenderá una llama de esperanza en tu corazón para poder ser luz y esperanza en este mundo. Este estudio impactará tu vida con una perspectiva eterna que vas a poder llevar a tu familia, a tu comunidad, a tu iglesia, a tu trabajo. Así que, ¿a quiénes van a invitar? Ya yo tengo mi listita. Amadas, el capítulo 18 está lleno de interrogatorios y nos ha dejado con muchas interrogantes, especialmente si eres nueva al estudio de la palabra. ¿Qué pasó donde Caifás? ¿Quién es este tal Pilato? ¿Quiénes son los que llevaron a Jesús ante Pilato? ¿Por qué Jesús permitió esto si con el poder de su palabra los podía tumbar y derrotar? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? Y amadas, todas son muy buenas preguntas. Y para las que estamos un poco más familiarizadas con el estudio de la palabra, mi oración es que no estemos tan cómodas con la palabra que dejemos de hacernos estas preguntas. Estas preguntas nos llevan a ir más profundo, nos llevan a luchar con la palabra y a depender más de Dios. Al estar en su palabra y hacernos estas preguntas difíciles, el Señor nos lleva a las aguas más profundas y nos muestra que Él es soberano Dios, que Él estuvo en control de toda la historia, que Él está en control de toda la historia y que Él estará en control de toda la historia. Y nada ni nadie frustra sus planes. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Dios está en control de la historia y cumple sus propósitos. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, interrogatorio y juicio civil, en Juan 18 del 28 al 40. Y la segunda división, azotado y sentenciado, en Juan 19 del 1 al 16. Así que las invito a que abran su Biblia al capítulo 18 de Juan para que podamos profundizar juntas. Oremos. Soberano Dios del universo, tú que estás en control de cada detalle de la historia de nuestra vida, Señor, nada se te escapa. Y te exaltamos tu nombre, te glorificamos, Señor, y te damos gracias por tu amor incondicional e infinito. Señor, te pedimos que en estos momentos calmes nuestra mente, Señor, que quites toda distracción, que podamos enfocarnos en ti y solo en ti, y que prepares el terreno de nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para cada una de nosotras
hoy. Abre nuestros ojos espirituales para verte, Señor, en medio del caos en el que vivimos en este mundo, mi Rey. Ayúdanos a permanecer en ti. Padre, danos fortaleza para perseverar, para estar en tu palabra todos los días de nuestra vida, aun cuando creemos que no tenemos tiempo. Señor, ayúdanos a ver que aún en el medio del trabajo, de la ocupación de los niños, de los quehaceres, que siempre podemos sacar tiempo para estar contigo y estar en tu palabra. Señor, ayúdanos a amarte más cada día. Queremos vivir en obediencia a ti y someternos a tu voluntad y a tu soberanía. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos que la hora tan anunciada y esperada de Jesús estaba bien cerquita y que la situación se está poniendo intensa. Después de una larga cena en el aposento alto, Jesús oró por sí mismo, oró por sus discípulos y oró por ti y por mí. Después de su oración, salió del aposento alto hacia el huerto de Getsemaní. Allí Jesús se dejó hallar por Judas, que vino con un ejército enorme, más los líderes religiosos y los guardias del templo. Jesús estuvo en control total de ese encuentro. Les mostró con humildad su poder y su autoridad, mas se dejó atrapar y se dejó atar y arrestar. Y era de noche. Su primer juicio fue ante Anás, el ex sumo sacerdote. Luego tuvo un juicio ante Caifás, el actual sumo sacerdote, yerno de Anás. Y Juan no nos da detalles de ese juicio, pero ese lo podemos estudiar en el Evangelio de Mateo. Y en el versículo 28, Juan nos dice que ese juicio terminó cerca del amanecer. O sea, que lo interrogaron ilegalmente durante toda la noche sin dormir. De allí se lo llevan a la casa del gobernador romano, Poncio Pilato. ¿Por qué lo llevan ante el gobernador romano? Primero, porque ellos estaban bajo la autoridad del gobierno romano. El César había asignado un gobernador sobre la región de Jerusalén, encargado de mantener la paz entre el pueblo judío y los romanos. El gobernador vivía en Cesarea, pero durante las fiestas judías, como aquí que estaban por celebrar la Pascua, venía a Jerusalén para asegurarse de que se mantuviese la paz. El pueblo judío no amaba estar bajo el dominio de los romanos. Si recuerdan que una de las cosas que ellos esperaban del Mesías era que los liberara de la tiranía de los romanos y que tomara el control político sobre ellos. Pilato había tenido ya varios incidentes fuertes contra el pueblo judío desde su llegada al puesto, al punto que casi se arma una revolución 2 veces. El pueblo judío lo había acusado ante el César más de una vez, y el César, que era venerado como un dios para los romanos, advirtió a Pilato que su puesto estaba en peligro. Esa es la primera razón y contesta la pregunta de quién es Pilato. La segunda razón la vamos a ver en los próximos versículos. Los acusadores de Jesús son los líderes religiosos, los miembros del Sanedrín que llegaron con Judas a arrestarlo. Esos son los que lo llevan ante Pilato. Y se lleva a cabo un juicio civil donde Pilato es el juez. Los líderes religiosos, en cumplimiento a su ley, no pueden entrar en la casa de Pilato, porque él es un gentil. Y si entran a su casa, se contaminan su piel, se contaminan sus pies, se contaminan completos. Y si se contaminan, no pueden participar de las festividades religiosas. Pilato, como buen juez, les pregunta, ¿de qué se le acusa? ¿Cuál es el cargo en contra de este hombre? Los líderes se van de una a la defensiva. No nos confundas con hechos y detalles. Es un criminal y punto.
ellos dan su veredicto. Es culpable, pero no proveen un cargo en su contra. Por lo que Pilato les dice, bueno, pues no me molesten a mí con sus asuntos internos. Llévenselo y júzguenlo de acuerdo a su ley. Y aquí vemos la segunda razón por la que van donde Pilato. Cuando ellos responden, no tenemos autoridad para ejecutar a nadie. Y ahí vemos que ya dieron su sentencia. Ya lo habían sentenciado a muerte. Y vemos la ironía, ¿verdad? De los que son religiosos y quieren cumplir la ley y no pueden entrar a la casa de Pilato porque se contaminan, pero no tienen problema en sentenciar a muerte a un hombre inocente. Amadas, lo que nos contamina no es lo exterior, sino lo que está en nuestro corazón. Según la ley judía, ellos podían apedrear a un blasfemo a quien decía ser Dios, como lo hicieron con Esteban en Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿por qué ir ante los romanos? La tercera y la verdadera razón detrás de este juicio civil ante Pilato es que Jesús escogió morir en una cruz. Jesús escogió morir en una cruz por los judíos, por los romanos, por todos los gentiles, por ti y por mí. ¿Verdad? O sea, no nos cabe en la cabeza. Ya se había profetizado que sería levantado. Él nos lo dijo en el capítulo 12 de Juan, que él sería levantado. Cuando dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Hablando de cuando lo levanten en la cruz. En el capítulo 8, en el versículo 28, nos dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. Así que Jesús se paró delante de Pilato, no porque lo trajeron los líderes judíos, sino para cumplir la profecía. Dios está en control de la historia y cumple sus propósitos. Nada ni nadie puede frustrar sus planes. Nada ni nadie puede frustrar su plan de redención. Ese plan que anunció en el capítulo 3 de Génesis, de que seríamos redimidos por Jesús. Nada puede frustrar sus planes. Los líderes religiosos no le dan ninguna información a Pilato. Así que Pilato entra a interrogar a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, ¿eso lo dices tú por ti mismo? ¿Has llegado tú a esa conclusión? ¿O es que otros te lo han contado? Y Pilato le responde de inmediato, ¿qué? ¿Acaso yo soy judío? Yo no sé nada de las cosas de ustedes. Tu propio pueblo te acusa y yo solo estoy tratando de entender qué has hecho. Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. No se basa en fuerza, en ejército, en caballos y carrozas, en orgullo de poder y de dominio. Mi reino es diferente. Entonces él le dice, ok, entiendo, así que eres rey. Y Jesús le contestó, así como lo dices, para esto he nacido. Qué poderoso eso, ¿verdad? Para esto he nacido. Soy rey, pero no soy una amenaza política al César, porque mi reino no es de aquí, es el reino de los cielos, el reino de Dios. Pilato no tenía ni idea de qué era el reino de Dios. Amadas, y el reino de Dios es real. El reino de Dios es actual, lo vivimos en el presente y es nuestra esperanza del futuro. Es lo mejor que está por venir. El reino de Dios es que Él gobierna y Él reina sobre todas las cosas. Él es el soberano rey.
Así fue desde antes de la fundación de la tierra, así es hoy y así será para siempre. Si has recibido tú a Jesús personalmente como tu Salvador y tu Rey, tu ciudadanía es del reino de Dios. Su ley debe ser lo que rige tu corazón y el idioma que hablas debe ser su palabra. Jesús le dijo a Pilato: yo vine al mundo para testificar de la verdad. Todo el que está de mi parte, el que se para con la verdad, firme en la verdad, escucha mi voz. Pero Pilato le responde: ¿y qué es la verdad? Y Pilato no pudo ver que la verdad estaba parado delante de él. Jesús es la verdad. Amadas, Pilato era un hombre cruel. Era enemigo del pueblo judío, era injusto, sin valores morales, sin escrúpulos, lleno de sí mismo. Y Jesús es intencional en hablar con él. La verdad es que sin la gracia de Jesús en nuestra vida, todas somos enemigas de Dios y estamos llenas de nosotras mismas. Mas Jesús quiere hablar con nosotras. Mas Él por su gracia nos habla, aun cuando estamos muertas en nuestros pecados. Jesús te quiere hablar. ¿Qué tan diferente sería tu día si intencionalmente detuvieras lo que estás haciendo, los afanes, cuando estás en medio del caos, te detuvieras para hablar con Él? Pilato volvió a salir donde los judíos, declaró a Jesús inocente y ofreció dejarlo ir como era costumbre durante la Pascua judía. Pero los líderes religiosos se rehusaron y a gritos pidieron que soltaran a Barrabás. Y amadas, Barrabás, hay 4 palabras en los evangelios que describen a Barrabás: ladrón, criminal, insurgente y asesino. Barrabás estaba preso porque era culpable. Cuando los romanos arrestaban a un insurgente, a uno que iba contra Roma, los condenaban a muerte por crucifixión como advertencia para los otros insurgentes. Así que piensan los eruditos, los teólogos, los que estudian de por vida la palabra, que es posible que la tercera cruz era para Barrabás. Pero el pueblo judío escogió que lo liberaran y Jesús fue su sustituto en la cruz. Jesús fue también tu sustituto y el mío, como lo vimos la semana pasada. El Rey de Reyes tomó tu lugar de la misma manera que tomó el lugar de Barrabás. ¿Qué aprendemos en esta sección, amadas? Aprendemos que nada ni nadie puede frustrar el plan soberano de Dios. Él está en control de la historia y cumple sus propósitos. No importa quién lo traicionó, cuántos juicios ilegales tuvo, Jesús estaba en control de cada paso y cada detalle. Él no fue una víctima, ni fue un mártir a quien le quitaron la vida. Jesús voluntariamente entregó su vida para morir en la cruz como Él escogió, para redimir la humanidad, para redimirte a ti y a mí, para restaurar lo que el pecado nos quitó. Esa relación, esa intimidad con Dios Padre. Y solo fue posible por el sacrificio perfecto de Jesús. Nada ni nadie puede frustrar su plan soberano. Y Él todo lo obra para bien para los que lo aman. Porque su plan, porque su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, aun cuando tú y yo no la entendemos. Él es soberano y está en control. ¿Qué tan diferente sería tu día si creyeras esa verdad?
¿O qué tan diferente enfrentarías tus dificultades, tus luchas, la situación en la que estás viviendo ahora mismo, sea en tu trabajo, con tus hijos, si recordaras que Él es soberano sobre todo y que Él todo lo obra para bien, para los que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito? En la segunda división, comenzando en el capítulo 19, Pilato, a pesar de haber declarado ya inocente a Jesús, ve la animosidad y la hostilidad de los líderes religiosos y trata de apaciguarlos mandando a azotar a Jesús. Totalmente innecesario, ¿verdad? Amadas, el proceso de azotar de los romanos era tan y tan cruel que era prohibido azotar a un ciudadano romano. Ellos tomaban un flagelo largo de cuero, de piel, y en las puntas le amarraban pedazos de metal, fragmentos de hueso, para causar un daño mayor, para rasgar con cada golpe. Golpeaban la espalda desnuda, con fuerza y sin compasión, con el propósito de que confesaran su ofensa. Jesús no tenía nada que confesar. Daban 39 azotes. Cada uno rasgaba la espalda de arriba hacia abajo un poco más profundo y más profundo. Primero rasgando la piel, luego rasgando los músculos hasta dejar expuestos los huesos. La mayoría de los presos que eran azotados se desangraban y morían en este proceso. Una brutalidad física y un dolor inimaginable. Y a eso se sometió nuestro Rey por amor a ti y por amor a mí. Por amor al pueblo judío, por amor a los líderes religiosos, por amor a los gentiles y por amor hasta de los romanos, por amor de tu ser amado, esa persona a quien amas que aún no lo reconoce, no lo recibe como su Salvador, por amor de esa persona, amadas, por un amor que no tiene medidas por cada uno de nosotros. Los soldados hicieron una corona con espinas y lo coronaron con fuerza. Amadas, dicen que algunas de las espinas eran tan largas que medían hasta 2 pulgadas de largo o 5 centímetros y se la enterraban en la cabeza con fuerza. Y luego lo vistieron con un manto púrpura que simboliza realeza y gritaban: ¡Viva el Rey de los judíos!, mientras lo abofeteaban y lo maltrataban y le alaban el pelo y le apretaban la corona. ¿Y Jesús qué hizo ante todo eso? El Todopoderoso, el Rey de Reyes, el gran Yo Soy, se mantuvo firme, se mantuvo en silencio y se mantuvo obediente a su llamado. Qué contraste de la primera venida de Jesús, donde vino con humildad para salvar a la humanidad, y su segunda venida, como estudiaremos en Apocalipsis, cuando Jesús regrese en poder y gloria, montado en un caballo blanco, no en un burrito. Sus ojos resplandecerán como llamas de fuego y tendrá muchas diademas ceñidas en su cabeza. Jesús recibió una corona de espinas para entregarte a ti y a mí una corona de joyas preciosas que tú y yo le pondremos a sus pies. Y estará vestido con un manto
teñido en sangre, y en su manto y sobre el muslo lleva escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya al Rey. Anticipando el próximo estudio. Pero volvamos a este. En el versículo 4, Pilato volvió a salir diciendo por segunda vez a los líderes judíos que encontraba a Jesús inocente. Segunda vez que lo declara inocente. Y le dice: aquí tienen al hombre, y él todo débil. Y Pilato estaba correcto. Jesús es 100% hombre, como tú y como yo, menos el pecado. Pero también es 100% Dios. Pilato pensó que cuando los judíos vieran a Jesús azotado, débil, desangrándose, cederían y lo dejarían ir. Pero tan pronto lo vieron, gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Amadas, podemos ver la magnitud del odio hacia Dios y lo duro que es un corazón de piedra. Pilato trata de deshacerse de él y por tercera vez declara a Jesús inocente y le dice: llévenselo y crucifíquenlo ustedes. Y los judíos por primera vez son honestos, insistiendo: por ley debe morir porque dijo ser el Hijo de Dios. Y es ahí por lo que lo querían matar. Y Pilato se atemoriza aún más. Y entrando, vuelve a entrar y le pregunta a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero en ese momento Jesús permanece en silencio. Su silencio habló muchísimo, ¿verdad? Y Pilato le dice: ¿por qué no me hablas? ¿Tú no entiendes que yo tengo el poder para dejarte ir o para crucificarte? Y Jesús le responde: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado Dios Padre. ¿Verdad? Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado aún más grande. Y Romanos, como nos dice Romanos 13:1, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Dios está en control, no Pilato ni los líderes religiosos. Pilato, en lugar de responder a la verdad, trata de librarse de Jesús y de ponerlo en manos de los judíos. Por eso gritaban: si lo dejas ir, tú, Pilato, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace enemigo del César. Y ahora volviendo a acusar a Jesús de que él quería hacer lo que ellos esperaban del Mesías, que luchara por ellos y los liberara del control de los romanos, teniendo poder como rey político. Pilato vuelve a intentar zafarse de él y lleva a Jesús afuera y se sentó en su tribunal y les dice: aquí tienen a su rey. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y volvieron a gritar: ¡crucifícalo! No tenemos más rey que el César. Bendito sea Dios. O sea, los jefes de los sacerdotes declaran que el César era su rey. Wow. Rechazando al Dios de Israel, que era su rey, y al Rey de Reyes, que estaba parado frente a ellos. Entonces Pilato lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Y tu corazón, como el mío, puede que esté en 1000 pedazos, pensando 4 cosas diferentes y con los sentimientos encontrados. Pero ¿qué es lo que Dios quiere, amada, que aprendamos de esta sección de la Escritura? Que Jesús entregó su vida voluntariamente por ti y por mí. Él está en control. Sabemos que Jesús sufrió injustamente, que fue herido, que sangrando. Pero Dios, amada, no nos está pidiendo que nos enfoquemos en eso, ni en lo que sentimos,
ni en la pena o el ay bendito, como decimos en Puerto Rico, sino que nos enfoquemos en lo que sabemos, que nos enfoquemos en la verdad. Jesús es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús entregó su vida voluntariamente. Jesús escogió ese dolor, escogió morir en la cruz voluntariamente por amor a ti. Y Dios quiere que nos enfoquemos en lo que creemos. Yo creo con certeza absoluta que Jesús entregó su vida para morir en esa cruz por mí, por cada uno de mis pecados, para pagar el precio de todos mis pecados, porque la paga del pecado es la muerte y eso es lo que yo me merecía, la muerte. Pero Jesús fue mi sustituto, voluntariamente tomó mi lugar. Yo lo creo y en eso me enfoco. Eso cambió mi vida de manera radical. ¿Y tú lo crees? ¿Has escapado el juicio y la ira de Dios por tus pecados? Lo que crees lo cambia todo. Lo que crees es de vida o muerte. Si necesitas estar segura, pide un panfleto a tu líder llamado Estás Seguro y pasa tiempo a solas con Jesús en su palabra, recordando que Él tomó tu lugar. Jesús está en control de la historia y cumple sus propósitos. Nada ni nadie puede frustrar sus planes, ni ayer, ni hoy, ni mañana. El rey está por entregar su vida en la cruz, pero su reino permanece. ¿Cómo transforma tu día a día el conocer y recordar estas verdades? Él está en control de la historia y Él cumple sus propósitos. Oremos. Señor, gracias porque sabemos que tú estás en control y no nosotras, ni nuestro país, ni el gobierno, Señor, sino que el control soberano de la historia es tuya. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en tu verdad. Ayúdanos a vivir reconociendo que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino de el reino tuyo, mi Rey. Y ayúdanos a vivir para ti, para el reino, trayendo más, compartiendo el Evangelio para que podamos seguir creciendo tu reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, nos vemos la próxima semana. Dios les bendice.